Bendiciones, su hermana Gypsy por aquí, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy tengo una palabra para esas mujeres, que le dije que tengo una palabra para las mujeres y me ha concentrado aquí con esta palabra y ha pegado al Espíritu Santo que me guíe, porque yo espero que Él me guíe a a las, a los mensajes que yo hago. Yo espero en Él siempre. No quiero hacer nada que no sea sin Él. Tiene que ser todo con Él. Y para Él son todas las cosas. Por eso espero en Él siempre. Y no importa cuánto tengo que esperar en Él, yo espero en Él. Y no importa todas las tormentas que vengan, yo sigo aquí de pie. Porque nada va a parar, nada va a parar la gloria del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú siempre estás aquí, Señor. Tú siempre estás aquí. Cuando te buscamos, tú nos encuentras, Padre. Cuando te buscamos, te encontramos, Señor, como dice tu palabra, porque si te buscamos, te encontramos, Padre, y queremos encontrarte ahora, Padre, que tú estés con nosotros aquí, Señor, que tu presencia more en mí, Señor, y que tú enseñes tu gloria conmigo, Padre, que seas tú usando mi boca para edificar, usando mi boca para sanar, usando mi boca para ayudar a estas mujeres a ser mejores mujeres con su familia, con su marido, con sus ministerios, con todos sus hermanos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, a aprender de estas mujeres de la Biblia, Padre, porque tú pusiste esa mujer en la Biblia para nosotros aprender de ellas, Señor. Aprender de ellas a lo bueno que hicieron para hacerlo y aprender también lo malo para no hacerlo en nuestras vidas y aprender de nuestros errores, Señor, porque no somos perfectos, Padre, pero queremos seguir aprendiendo para ser santos como tú eres santo, Padre Santo. Te adoramos, alabamos tu nombre, te damos gloria. Ahora entrónate aquí, Padre, en tu hija, Señor. Sea tú aquí, tú en mí, yo en ti. Ese es el pacto. Dios, te adoro, te alabo, te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces y en la materia. Y yo la titulé este mensaje que es para las mujeres guerreras, las mujeres que quieren aprender, las mujeres que quieren agradar a Dios, porque nosotros como mujeres tenemos que agradar a Dios en todo lo que hacemos, tenemos que agradarlo en lo que hacemos en nuestras casas, para nuestra familia, tenemos que mantener el orden en nuestra casa, mantener una arca en nuestra casa, mantener ese esa lámpara encendida en nuestra casa para que nuestra casa esté en paz, aunque algunas veces no parece que estamos en paz porque hay mucha tormenta, muchas cosas que tratan de debilitarnos, pero no podemos dejar que nada de eso no desvíe de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos porque Satanás siempre está ahí, siempre trata de parar la obra del Señor y nosotros no podemos dejar que Él lo haga. Tenemos que siempre conectarnos con Dios, orarle a Dios, creerle a Dios que lo que vemos no es lo que está pasando en el mundo espiritual, porque siempre el mundo espiritual es más alto que lo que está viviendo aquí, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Recuerden de eso. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, lo titulé aquí, las mujeres de la Biblia y lo que podemos aprender de ellas. Versículo clave fue Proverbio 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque eso, por eso su estimo sobrepasa largamente y la de la piedra preciosa. Vamos a leer. Yo creo que yo lo escribí esto un poquito raro ahí. Vamos a leerlo de la Biblia, porque la Biblia nunca
dice, la Biblia nunca dice las cosas mal, sino dice la cosa bien. Como nosotros podemos hacer unos errores aquí, en un typo o whatever, pero la Biblia siempre dice la verdad. Vamos a leerlo otra vez. Proverbios 31:10. Y la palabra del Dios se dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Es más preciosa que la piedra rubíes. Imagínate, somos más preciosas que una piedra, que un diamante, que cualquier piedra preciosa. Tenemos más valor que eso. Imagínate. Más valor tenemos, gloria a Dios. Y nosotros con ese valor tenemos que darnos valor en nuestras vidas, valorarnos como somos, perlas preciosas, stones preciosos, value, diamonds. We are precious. We are precious en los ojos de Dios. Nosotros somos perla preciosa, somos diamantes, somos algo valioso aquí en el mundo y tenemos que valorarnos como mujeres. Ok, entonces vamos, la Biblia nos enseña que no solo los hombres eran importantes y tenían propósito, sino que también cada mujer que se menciona tenía un propósito. Esas mujeres son ejemplo para nosotras, para aprender de lo bueno y no caer en las malas decisiones que tomaron. Estas mujeres fueron guerreras temerosas de Dios, líderes, profetizas, jueces, discípulas, matriarcas, mujeres de valores que a pesar de nacieron en una época dominada por hombres, fueron mujeres que hicieron una diferencia en la sociedad. O sea que no eran nada más los hombres importantes en la Biblia. Las mujeres también son importantes porque las mujeres siempre tenían un papel en la Biblia. Aunque no tenían los papeles de los hombres, tenían nuestros propios papeles, nuestros propios propósitos aquí. Nosotros tenemos un propósito aquí en este mundo. Nosotros también tenemos propósito, no somos los hombres, porque dicen que en esos tiempos de que los hombres eran que lo patriarcas, que los hombres eran esto, lo otro, pero las mujeres, los hombres no pueden vivir sin las mujeres. Los hombres no pueden vivir sin esa ayuda idónea que lo ayuda a ellos en sus debilidades, que lo ayuda a ellos en las cosas que ellos no pueden hacer. Nosotros podemos hacer esa ayuda idónea porque nosotros fuimos creados para ayudar a nuestros esposos, para ayudar a los hombres. En ese tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, en ese tiempo, con la ayuda del Espíritu, vamos a leer profundamente de las mujeres que hicieron historia y nos dejaron un legado para aprender de ellas alrededor de la Escritura. Y como yo escribí esto primero, yo estaba esperando que el Espíritu Santo me diga de las mujeres. Y la primera mujer que me puse en mi mente fue Mical. Mical era la hija menor del primer rey de Israel, Saúl. Mical era importante en la historia bíblica porque se enamoró de David, el próximo rey. A pesar de que David estaba... Ahí me está llamando mi esposo. A pesar que David estaba... Ya me debió. Aleluya. El esposo siempre debía. A pesar que David estaba comprometido de su hermana mayor, Merab, quien fue una recompensa por matar a los filisteos, ella fue entregada a otro hombre. O sea que Saúl engañó a David porque le dijo que le iba a dar a su hija mayor, que era Merab, que se llamaba. Y
no se la entregó a ella, no se la entregó a otro hombre. Vamos a leer esa historia. Primera de Samuel 14:49. Los hijos de Samuel eran Jonatán y Soboz, Milequía, Miaquiesu. También tuvo 2 hijas, Merda y la mayor Micael. Leer Primera de Samuel 18, 17 al 30. Vamos a leer Biblia con Gypsy. Vamos a leer Primera de Samuel 18. Vamos a ver la historia de Mical y cómo ella ayudó a rey David. Ella ayudó a rey David en esta historia. Primera de Samuel 14. No, Primera de Samuel 18. Vamos a leer Primera de Samuel 14 primero, porque el Espíritu Santo nos estamos guiando para eso, para poder saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Primera de Samuel 14. Plan intrépido de Jotán. Cierto día, Jotán le dio a su escudero. le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la alcanzar de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre que lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres, acompañando con las fuerzas de Gidea, alrededor del árbol del granadas del Miglón, entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Anitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento de israelita para llegar al puesto de alcanzar de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre los peñacas llamados Poseos y Cené. Un peñaco estaba al norte frente de Micmas y el otro estaba al sur delante de Gedá. Crucemos hasta al alcanzar de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayudará, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tengamos muchos guerreros o solo unos cuantos. Y eso es verdad. La batalla que peleamos con Jehová, siempre la ganamos, porque con Jehová todo sale perfecto. No podemos ganar una batalla con nuestra propia fuerza. Siempre tenemos que tener a Dios acompañándonos con toda la batalla que tenemos, porque algunas veces las batallas son fuertes, pero tenemos que vencerla. Y la única forma de vencer esa batalla es con Dios. Que Dios nos acompañe, que Dios nos acompañe con nuestro dolor, que Dios nos acompañe con todo lo que pasamos, porque solo con Él podemos ser vencedores. Así como dice la palabra. Vencedores con Cristo somos. Crucemos hasta la avanza de ese pagano, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decida lo que decides. Muy bien, le dijo Jonatán. Crucemos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde estás o los mataremos, entonces nos detendremos
y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban gritando, miren, los hebreos salen de esos escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritarán a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube atrás de mí. Y le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba. Y a los que venían detrás, mataron unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta que las avanzadas y los destacamentos de salto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüense quién falta. Pasen lista y averigüense qué falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías, trae el efod aquí. Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la conclusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos con otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la batalla se extendió hasta allá de Betabel. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes de medianoche, antes que me vengue por el completo de mis enemigos, de manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todo había encontrado panales de miel, así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo del juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en el panal y comió la miel. Después de haberle comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo, tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento escrito que cualquiera que comiera algún alimento hoy será maldito. Por eso todos están cansados y
desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente al alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínate cuántos filisteos más habíamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Misma hasta Ajalón. Pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar manos del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin encubrirles la sangre. Entonces algunos le informó a Saúl: mira, a los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Porque dice la escritura que no podemos comer animales con sangre. En Levíticos. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego hayan entre los tropas y díganles: traigan el ganado, las ovejas y las cabras, mátenlas aquí y escúrrenla la sangre antes de comérselo. No pequen contra el Señor a comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: persigan a los filisteos toda la noche y saquemos sus bienes hasta que amanece. Destruyemos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudará a derrotarlos? Pero Dios no les respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: algo anda mal. Que venga aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juró por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevió a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor le parezca. Entonces Saúl oró al Señor Dios de Israel: por favor, muéstranos quién es culpable, quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Pobré un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán dijo. Sí, Jonatán, dijo Saúl: debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por eso. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y nos persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a su casa.
Gloria a Dios. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en toda la dirección, contra Moab, Amón, Edom, los reyes y Soba de los filisteos, y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los manalcitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán y Boset y Maquisúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimais. El comandante de ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis de padre de Saúl y Ner de padre de eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. O sea que aquí estamos hablando del Saúl, que como Saúl siempre estaba peleando contra filisteos. Y siempre, y tuvo una familia, y por eso que Dios nos llevó para este capítulo, para enseñarnos que Saúl siempre peleaba con los filisteos, y tuvo, sus hijas fueron Micael, Berá, que era la mayor, y Micael, y de esa que estamos hablando, Micael. Pero ahora vamos a ver la historia de Micael. Pero parece que Dios quería que nosotros leamos primero eso para poder entender lo que vamos a leer el 18. Vamos a 1 Samuel 18. 17 al 30. David se casa con la hija de Saúl. Cierto día, Saúl le dijo a David: estoy listo para darme a mi hija mayor, Merab, por esposa. O sea que ya habían conocido a David, que David era el que fue señalado para ser rey, pero ya David tenía una amistad con Jonatán, porque tú sabes que David tocaba el arpa y el arpa siempre ponía a Saúl en paz, porque siempre estaba atormentado con un espíritu, porque un espíritu maligno siempre estaba atormentado. Entonces David siempre tocaba la arpa y siempre lo calmaba a él. Y Jonatán y David se hicieron amigos. Entonces cuando Saúl intenta matar a David, Jonatán fue que lo salvó. Vamos a leer mejor. Vamos, mirar a Samuel 19, 11. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran a la casa de David. Se les dio la orden que mataran a David cuando saliera de la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por la ventana, y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella le dijo que él estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. O sea que la esposa de Mical aquí ayudó a cubrir a David para que David se escapara de esos que lo estaban persiguiendo. O sea que ella fue una buena esposa. Estuvo ahí para su marido. Eso podemos aprender de ella, que ella fue una buena esposa ahí. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para aprender de David y les ordenó: tráiganmelo con cama y todo lo que lo mate. O sea, tráemelo con cama y todo para que lo maten. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con
con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así? Dejaste escapar a mi enemigo, le reprochó Saúl a Micael. Tuvo que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudara. Aquí Micael mintió, que eso no es bueno mentir, pero ella mintió para ayudar a su esposo. Así que David escapó y fue a Rama para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir en Nacán. Y cuando Saúl se enteró que David estaba en Nacán de Rama, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron vieron que Samuel dirigía a su grupo de profetas que estaba profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente Saúl mismo fue a Rama y llegó a gran pozo de Secú, donde estaba Samuel y David. Preguntó, ¿están en Naí, la de Rama? Le informó alguien, pero camino a Naón de Rama, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naidot. Se quitó la ropa y tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Gloria a Dios. O sea que aquí Micael ayudó a su esposo, que aunque sabía que su esposo estaba en peligro, ella lo cuidó. Ok, entonces aquí vemos que una esposa que ayuda a su esposo. Pero Santiago 4:6. Ok, Primera de Samuel 14:19. Los hijos eran Jonatán y también tuvo hija, ya leímos eso. Entonces la historia aquí nos dice que Micael era una buena esposa. Ella era una buena esposa ahí porque lo protegió. Pero también Micael hizo algo que no era bueno en los ojos del Señor. Aunque Micael ayudó a David una vez, también reaccionó de orgullo y desprecio hacia su esposo, y ese fallo le trajo consecuencias de su vida. Micael criticó a David, ella lo confrontó con ironía y palabras hirientes. Ella menospreció su fe y su humildad ante el pueblo. Esto le trajo consecuencias y no pudo tener hijos el resto de su vida. O sea que aunque Micael hizo cosas buenas, también hizo cosas malas. Y aquí podemos aprender que podemos ayudar a nuestros esposos si están en peligro, que tenemos que ayudarlo y estar ahí siempre con él. Pero también no podemos hablar de él, despreciarlo cuando nuestro esposo está haciendo una cosa. Así vamos a ver esa historia. ¿Qué pasó? A pesar que David era famoso y él no dejó que eso lo dañara y él se mantuvo humilde. Una persona humilde es una persona que no tiene que estar mirando para hacer lo correcto, porque está en la presencia de Dios siempre. Son lo que son al frente de son lo mismo que son al frente de la gente y detrás de la gente. Cuando están solos, porque agradan a Dios primero. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Agradece lo que tiene y darle a la gloria a Dios por todo. Si te corrige, acepta la corrección y aprende de eso para que no te pase otra vez. Una corrección te puede salvar y la vida. Aprende de ella y supérala. O sea que aquí no está diciendo que Dios no corrige cuando estamos haciendo las cosas malas. Por eso que le pasó la cosa a Micael. Dios la trató de corregir.
y por eso no pudo tener, tuvo una consecuencia de no tener hijos. Eso es bien fuerte, porque en los tiempos de antes, no tener hijos, eso era ser una maldita, ser una persona que no vale la pena, porque los damas, porque Dios dijo multiplíquense. Entonces, a decir que tú no puedes tener hijos, tú no puedes multiplicarse. Entonces, por eso las mujeres se sentían mal por no multiplicarse. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 6. Vamos a leer esa historia. Segunda de Samuel 6. Vamos atrás entonces. O sea que ella primero. Wow. No sé por qué Dios nos está llevando ahora para atrás. Oh, no, no, no. No sé lo que... Déjame ver qué es lo que quiere decir Dios con esto. Segunda de Samuel 6, no es primera, segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. Gloria a Dios. 6:16. Micael desprecia a Saúl. Esa es la historia de Micael, como despreció a Saúl, porque nosotros no podemos despreciar a nuestro esposo. Entonces, cuando el arca del Señor entra en la ciudad de David, Micael, hijo de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor. Se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladó el arca y lo colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestial. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí, reunió tantos hombres como mujeres, un hogaza de pan, un pastel de talíes y un pastel de pasas de uva. Luego todas regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Micael, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de los sirvientas, tan como la haría cualquier persona vulgar». David le replicó a Micael: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebró delante de él. Así es, y esto dispuesto a quedar en ridículo y incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Micael, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en su vida. O sea, que por Micael despreciar a su esposo, Dios la castigó a no tener hijos con su esposo, David. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de eso? Tenemos que aprender que tenemos que estar ahí por nuestro esposo a todo el tiempo. Sí, tenemos que ayudarlos a decidir la cosa correcta. Pero si uno cree que está haciendo la cosa mal, hay formas de hablar a nuestro esposo, no hiriendo delante de la persona, sino apartarlo y hablarle. Pero no podemos despreciar a nuestro esposo. A pesar que David era famoso, él no dejó de ser, no dejó que
que ser famoso lo dañara. Por eso que él era humilde. David bailaba, David hacía todo eso, porque él era humilde. Él no dejó que la cosa lo ponía orgulloso, que la fama lo ponía orgulloso. No, él quería ser como la otra persona, ¿no? Micael ayudó a David en lo primero, pero después lo miró de desprecio cuando él estaba bailando y cosas así. Y por eso ella le pasó lo que le pasó. Es triste. Eso no quiere decir que nosotros no podemos ser así con nuestro esposo. Tenemos que no despreciarlo delante de la gente, no hacerlo sentir mal. Y si él es humilde, déjalo que sea humilde, déjalo que sea como sea él. No lo trate de cambiar a tu esposo. Él tiene que ser su propio carácter. Sí, si hace la cosa mal, si tú lo dices que hace la cosa mal. Pero David estaba bailando, que no era algo malo, era disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando, celebrando lo que el Señor hizo con él. Gloria a Dios. Tú, Micael, en vez de tú criticarlo y señalarlo, tenía que celebrar con él. Nosotros tenemos que celebrar con nuestros esposos todo lo que ellos cumplen, todo lo que ellos hagan, por el Señor. Otra mujer que quiero repartir antes que se acabe el tiempo, oh my God, ya se acabó el tiempo tan rápido, era santo. Ya no podemos terminar con esta mujer. Era María la profetisa que llamaban Miriam. Esta mujer, María la profetisa también llamada Miriam, era la hermana de Aarón. Ella fue que lo que tomó a un pandero en sus manos y todas las mujeres salieron al pos de ella con panderos de danza. O sea que esa fue la profecita que profetizó en Éxodo cuando salieron de cuando Dios le abrió el mar. En Éxodo que le abrió el mar y pasaron los israelitas por ahí, por el mar, y que ella fue la que cantó con su pandaro, que es de esa vamos a hablar la próxima vez, porque ya estamos, tú sabes que eso es un poquito más larguito también. Vamos a aprender de ella. Pero ¿qué aprendemos de Micael? Que tenemos que aguantar nuestras bocas. Tenemos que ser más prudentes, tener más compasión con nuestros esposos. Tenemos que tener honrarlo a nuestro esposo. Tenemos que honrarnos uno al otro. La palabra nos dice aquí, honra. Santiago 4:6, pero Él nos da la gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero la gracia a lo humilde. O sea que Dios le dio gracia a David y siempre le va a dar gracia porque él era humilde. Pero si uno se pone de orgulloso, que no puede estar bailando porque él es rey, no, porque tú eres importante, no puedes hacer cosas que hacen otras personas. No te puedes poner así, pensando que porque tú tienes una posición, tú eres famoso, tú no puedes ser como la otra persona. Tenemos que ser humildes como la otra persona. Romanos 12:10. Ámense unos con otros con afecto genuino y trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. O sea, mujeres, no desprecien a sus maridos, sean ayuda idónea, estén orgullosos por lo que ellos son y ayúdense, no humíllense delante de las personas. Ustedes son uno ahora, honrense unos con otros. Amén. Gloria a Dios. Aprendemos de esta personaje que no podemos
despreciar a nuestro marido, tenemos que apreciarlos, no humillarlos delante de las personas, sino ayudarlos en todo y apoyarlos. Apoyar a nuestros esposos, a nuestros reyes, porque cuando tenemos un esposo, él es el rey y nosotros somos la reina. Y nosotros como reinas tenemos que ayudarlos a ellos. Dios los bendiga, su hermana Gypsy. Espero que aprendieron un poco. Bye bye.